la Suprema invalidó la facultad del presidente para disponer discrecional y caprichosamente de los recursos que se ahorren por las medidas de austeridad. ¿Cómo estuvo esto? Hay dos ministros que votaron en contra y 9 a favor de invalidar esta propuesta, mi estimado. Bueno, esta parte de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Hugo. Así es, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel fueron las dos ministras que votaron a favor de que siguiera esta ley. Sin embargo, Eduardo, creo que aquí la parte nodal es que el presidente trató de quitarle la facultad a la Cámara de Diputados para disponer del presupuesto. Y esto, obviamente, si va a un poder como el legislativo, un poder donde, pues creo que se ejerce más de los 3 poderes, donde se ejerce más un sistema democrático interno, pues esto obviamente le pega mucho a lo que podríamos llamar nosotros como la división de poderes, donde la parte democrática decide qué hacer con el dinero de la gente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo vimos como desde el inicio, bueno, esta ley se impuso en el 2019 y vimos cómo el presidente empezó a quitarle recursos pues a guarderías, pues a un sinnúmero de sectores, entre las guarderías para niños, por ejemplo, y cómo los fue acumulando en una bolsa sin decir a dónde los iba a etiquetar, los fue acumulando en una bolsa al grado de que aquí no hubo ningún decreto donde el presidente dijera, bueno, hemos ahorrado tanto y de ahí se va a destinar a tal parte. Sin embargo, en el 2021 se utilizaron 510,000 millones de pesos de más de lo presupuestado, que no sé de dónde los sacaron, porque eso es lo que no está claro, para la refinería de Dos Bocas, para proyectos de Pemex, para el aeropuerto de Santa Lucía y para una parte del Tren Maya. Entonces, este tipo de digamos, de sobreetiquetado a el dinero del presupuesto ya no lo va a poder hacer el presidente, por un lado. Y por otro lado, Eduardo, tampoco va a poder disponer de equipo, como por ejemplo aeronaves que se utilizaban y estaban dispuestas para un tipo de trabajo o de secretaría, no lo va a poder disponer hacia otro, porque esta es también la parte donde el presidente decía el ahorro. Por ejemplo, no sé si recuerdan cómo la que era Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, tenía una flotilla de aviones muy grande y de entrada el presidente suprimió todo esto cuando toma posesión y empiezan a derivar los gastos de mantenimiento, a vender aeronaves y demás, y se iba a una bolsa de ahorro del que era. Pues esto ya no va a poder ser posible, porque esto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el asignar el presupuesto. Y en este sentido, pues el presidente se va a quedar sin un fondo muy importante, sobre todo para los proyectos y para terminar los proyectos que todavía no acaban. Pues el único que aparentemente ya terminó o está en su fase final es el aeropuerto Santa Lucía, pero estamos hablando de refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que han ido escalando, se han ido comiendo más presupuesto. Ya se nos congeló. El erario de lo previsto. A ver, aquí lo importante es esto. El fundamento de la Corte, como tú lo mencionas, es que los únicos que pueden decidir dónde se gasta el dinero es la Cámara de Diputados. Punto. Pero aquí lo aberrante del caso es que los diputados de Morena, del Verde, del PT, decidieron rechazar, renegar de su poder y se lo dieron al presidente. ¿Qué clase de legisladores son estos que rechazan lo que la Constitución les ordena? Digo, ¿son legisladores o son gatos? No, ya no sé, ¿son gatos o son diputados? Ya no me queda claro. A mí sí me queda claro, Eduardo, lo que son. ¿Qué son? Los gatos. Así de sencillo. Liliana. Pues sí, la verdad es que es fuera de lo normal, Eduardo, que, o sea, se tiene que entender que el poder legislativo debería ser una especie de contrapeso para el poder ejecutivo, y ya el descaro total en el que, como bien comentan Hugo y tú, ya casi que dejan ir los legisladores todas sus facultades para convertirse en funcionarios públicos del Ejecutivo, es de dar vergüenza, sinceramente. Es de dar vergüenza. Ramsés. Yo creo que también tenemos que ir revisando no solo esto, porque a mí me llamó mucho la atención los precriterios que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el viernes pasado. Revisando en el balance,
me llama mucho la atención que el gasto no programable pasó de 1.8 billones de dólares que se aprobó en el 2022, se está programando para el 2023 de 2.2 billones, es decir, se están mandando más dinero a lo no programable y eso me pone mucho en duda si realmente este dinero, como no está etiquetado, ¿en qué se va a usar? Y esto creo que hay que empezar a revisarlo junto a lo que acabas de comentar. Bueno, pero ese ya es otro tema, ya te me fuiste de un tema al otro. Estamos hablando del artículo 61 que la Suprema Corte rechazó. Después, si quieres hablarnos de esto, pero no salgamos del tema. Álvaro. Mira, yo en lo que estoy totalmente de acuerdo con Liliana es que esto demuestra qué pasa cuando un gobierno se extralimita y cuando los controles funcionan. Y la Suprema Corte aquí entró y estableció los controles que se tienen que seguir y los límites de cada uno de los poderes. La división de poderes existe por una razón. Ya se nos congeló Álvaro. Sí, Ramsés. Sobre lo que acabas de comentar, lo que te quiero decir es que sí tiene que ver, porque si la Cámara de Diputados etiqueta el dinero, el presupuesto que está presentando Hacienda también lo etiqueta. Entonces a mí me llama mucho la atención que ya la parte que están comentando que no puede gastar en esto, también deberían de estar revisando en qué se está gastando en la parte no programable. Bueno, eso ya es una atribución de la Secretaría ya es una atribución de la Cámara de Diputados y ellos deciden en qué se va a gastar y esa es la atribución que ellos tienen. Te guste o no cómo se lo gasten, es su atribución. O sea, y si no te gusta, pues la próxima vez no votes por Morena y vota por otro partido, mi querido Ramsés. Por yo. Y Eduardo, y yo creo que esto es verdaderamente importante, sobre todo a futuro, le va a pegar muchísimo al proyecto de la Cuarta Transformación, porque en esto realmente el presidente nada más decía, fue ingenioso el hacer esta especie de ahorro, legislarlo y demás, y tener una bolsa ahí para lo que él quisiera, porque de esto se fue también muchísimo, hay que recordarlo, una buena parte a El Salvador, a dinero que se daba para los programas, por ejemplo, de Sembrando Vida y demás. Cuando vino Nayib Bukele, le dieron pues millones de dólares, 30 millones de dólares y demás. Y este tipo de cosas... En un país de pobres, estamos ayudando a uno pobre. Bien. No, pues vaya, y yo creo que ahí sí le va a pegar muchísimo a futuro el presidente. Creo que es algo verdaderamente grave lo que acaba de ocurrir, pero verdaderamente bueno. Yo creo que lo grave fue cuando los diputados aprobaron esta ley y con este artículo. Yo creo que hoy no es grave, creo que hoy es muy bueno. No, bueno, grave. Porque a un presidente de cualquier país le tienes que amarrar las manos. Por supuesto. Porque él no es la soberanía popular. La soberanía popular está representada por el Congreso de la Unión, no por el presidente, que en este país siempre ha sido al revés. Pero hay que pelear porque se cumpla lo que dice la Constitución, ¿no? Sí, yo me refería verdaderamente grave para el proyecto del presidente en específico, en lo personal, y también para la Cuarta Transformación. Esto va a ser el motivo también, yo creo que de encono con el presidente y abrir otro frente contra el Poder Legislativo. Pues sí, pero ya cuánto dinero se gastó el presidente sin pedir permiso y para lo que él quería, porque ahora lo que hay que ver es cómo se va a regresar esa lana. Exactamente. ¿O ya se fue? Exactamente. ¿Cuánto queda? Porque nada más en el 2021, 510 mil millones. En el 2021 se gastaron de eso. A ver cuánto queda, porque no se pueden gastar más de lo que ahorraron. Eso sí, eso no queda nada. Pero, desde ahorita te lo digo. Sí, pues sí. Pero ahora hay que ver en qué se ha gastado, si hay ahorros, que no lo creo, en el primer bimestre del año. Sí, definitivamente. Y yo creo que sí, Eduardo, porque mira, el subejercicio también en esta administración ha rebasado a todas las demás administraciones. Siempre ha habido, pero ha rebasado. Y ese subejercicio, el presidente también lo estaba considerando como ahorros. Y esos ahorros los estaban tomando para los proyectos. Muy bien, pues ahí está la cosa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el jueves tomará otra determinación bien importante. Regresamos.